Queridos hermanos, es un placer estar con ustedes esta mañana. Agradezco al pastor sus bellas palabras para mí, inmerecidas. Creo que más de lo que podría recibir muchas veces de otra manera. Esta semana recibí una llamada de Pastor Wilson. La verdad es que es la primera vez que me llama y ahora hablamos por teléfono. Y me sorprendió mucho con esta invitación. Y la verdad es que para ir a una congregación, a una iglesia, a un pastor, siempre tiene que tener ciertas referencias y saber quiénes son, qué hay ahí, qué pasa ahí. Y esas referencias no las tenía respecto de ustedes, aun cuando tenemos siempre buenas noticias de ustedes. Y eso nos alegra mucho. Carol, nuestra querida Carol, y nuestro pastor, su esposa, están en contacto con la iglesia permanentemente y otras personas que también están presentes acá. Bueno, ¿qué predicar? La primera pregunta es, me invitan. Uno no puede ir a su biblioteca y a lo mejor abrir, como en mi caso, recuerdo uno de los libros, tengo un libro que dice 1000 sermones para predicar. Y yo creo que es el libro más inútil que he tenido en Anaqueles, ¿no? No recuerdo haber predicado ninguno de esos 1000 sermones. Y es probable que haya algún buen material, pero en cambio sí he gozado de otros y he tenido ocasión de utilizar uno de esos sermones. Pero el Señor puso en mi corazón una palabra que a mí empieza por extrañarme primero. Y segundo, digo, bueno, yo no sabía para qué estaba pensando estas cosas. Creo que esta es la oportunidad para compartirlas con alguien. Y ahora me alegro mucho, sinceramente, que estén aquí con nosotros algunos alumnos del seminario, porque creo que va a ser interesante para ellos a lo mejor escuchar esta palabra. Y he tomado como texto, aun cuando algunos predicadores la escritura la toman como pretexto, pero yo quisiera ceñirme esta mañana un poco al texto. Y este texto que he tomado es indudablemente, primero, pensando en que por alguna razón el Señor, al inicio de su ministerio prácticamente, y teniendo la responsabilidad de preparar a sus discípulos cercanos, porque estos llegaron a ser los apóstoles, y nosotros sabemos que hubo solo 12 apóstoles, y uno de esos apóstoles incluso fue bastante complicada la historia de él con respecto de Jesús. Leyendo uno de estos días a un autor, me dejó muy preocupado, porque él dijo: el maestro de Galilea elige a 12 hombres para conquistar al mundo. Yo dije, claro, es cierto. ¿Qué tal si en nuestra época hiciésemos la experiencia de elegir a 12 personas y de prepararlas de tal manera que esas 12 personas pudiesen constituir un gran movimiento en el mundo? Yo pensé, eso casi no resultaría.
Luego hice algunos cálculos pensando que en la época de Jesús, algunos dicen que no habría más de unos 6 millones de personas en el mundo, en todo el mundo. Y en este momento la cantidad de hombres y mujeres que poblamos el mundo prácticamente ya es incontable, ¿no? Son millones y millones de personas. Hay países que de por sí son ya verdaderamente grandes, tremendas poblaciones. Ya no hay espacio, no hay donde. Pero después pensé, hoy tenemos muchos medios para difundir la palabra de Dios. Vivimos en la era de las comunicaciones. ¿Quién de ustedes no anda con su celular? ¿Quién de ustedes no tiene en su casa 300 canales a lo mejor para ver todo lo que ocurre en el mundo? Entonces, las cosas han cambiado. Pero yo quería empezar diciendo que Jesús fue el maestro por excelencia. Y seguramente su preparación fue la preparación que contribuyó y que permitió que en el día de hoy estemos prácticamente en todo el mundo recibiendo algunos, no todos lamentablemente, la palabra de Dios, de una u otra manera, en esta gran población. A Jesús se le llamó el maestro de Galilea. Y yo creo que con razón. Sabe que en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos que a Jesús se le llama 61 veces maestro y 11 veces se le llama maestro y predicador. Es decir, maestro que predicó en ocasiones. No toda la enseñanza de Jesús vino a través entonces de la predicación. Nosotros privilegiamos la predicación y a veces incluso desatendemos un poco la enseñanza. Jesús hizo al revés. Jesús, por otra parte, fíjese usted, llamó a sus seguidores 243 veces en la Biblia discípulos. A veces yo he pensado que la iglesia hoy día recibe muchos nombres. El otro día escuché a un último predicador que dijo que en el mundo había más de 6.000 nominaciones de quienes eran, ¿no es cierto?, entre comillas, cristianos. Que dicho sea de paso, en la Biblia, después de que Jesús, ¿no es cierto?, ha muerto y ya no está, como ustedes saben, y han pasado muchas cosas, y hubo épocas de gran problemas dentro de la iglesia después de la muerte del Señor. Y ocurrió que el Señor, al resucitar de los muertos, nos entrega la confirmación de su autoridad como el Hijo de Dios. A veces nos olvidamos nosotros de quién estamos predicando. Creemos que estamos predicando de un hombre, de una persona, y nos importa bien poco su opinión, lo que dice. A mí me llama la atención que cualquier persona en la universidad, en algún foro, ¿no es cierto?, especial, donde se tratan problemas, qué sé yo, específicos, habla de Platón, por ejemplo, como si fuese la gran autoridad respecto de las materias de la filosofía humana.
Y por añadidura, por cierto, mencionan a Aristóteles y a otros hombres. Pero lo que yo quería decirle esta mañana a todos ustedes es que de Platón, hasta donde se sepa, nunca se ha encontrado una página siquiera que tengamos la certeza que haya sido escrito por él. En cambio, nosotros tenemos nuestra Biblia, ¿verdad? Todo el Nuevo Testamento que habla de Jesús. Y lo que es más, lo que estoy señalando es que Jesús atrajo a él a personas, a hombres que, por cierto, no eran de la intelectualidad, no eran hombres de gran conocimiento, porque eso estaban en un nivel muy superior. Y el pueblo judío, para ellos, lo más importante era el rabino como maestro. Curiosamente, sin embargo, a Jesús solamente una vez se le llama rabí en la Escritura, que es maestro. ¿No es cierto? La Escritura dice inmediatamente lo cual significa maestro, pero no es el maestro tradicional, es el maestro que empezó en primer lugar atrayendo a hombres, entre comillas, de muy dudosa procedencia, si pudiésemos decir, sin hablar mal de ninguno de ellos, pero eran hombres de trabajo, eran pescadores, eran hombres sencillos. Entonces, yo me acordé también, hoy día está de moda en nuestro país hablar de la educación, ¿no? Y estamos en este monumento a la educación. Yo he quedado sorprendido con lo que tienen aquí ustedes como regalo, entre comillas, y estar en este lugar. Pero, ¿quién sabe algo sobre educación? Yo diría que todos saben algo, pero nadie sabe todo. Sin embargo, Jesús nos va a enseñar a través de esta modalidad que es la parábola, lecciones que incluso yo quiero sorprenderlos un poco, espero que sí a ustedes, porque la idea mía es hablar precisamente de la predicación, de la enseñanza evangélica, ¿no es cierto? Es decir, la buena nueva, porque eso es la buena nueva, a través precisamente de esta comunicación que Jesús nos enseña. Una parábola que lo que era una historia simple, era una historia de ocurrencia casi cotidiana, era una historia asociada a la experiencia de cada persona. En esa época la ruralidad era mucho mayor que hoy día. Hoy todos vivimos en grandes ciudades, en grandes metrópolis. La gente venía del campo a la ciudad, y la ciudad era apenas a veces un reducto de gobierno, de administración, pero no era la ciudad que hoy día conocemos. Uno de los últimos textos del Nuevo Testamento escrito a través de la investigación por un sacerdote, asume, pensando él descubrir a lo mejor una gran verdad, que Jesús era un hombre de campo casi. Y eso a mí no me extraña. Distinto es decir a lo mejor que era simplemente campesino. Igual que Jesús se ha dicho malamente que era un carpintero. Yo, hasta donde sé, José, su padre, era el carpintero. Yo no he leído nunca en la Biblia que él era un carpintero. ¿Se fija? Pero eso no es de extrañarnos, porque esos son los signos de sus tiempos. Eso es lo que ocurría en sus tiempos. Distinto es hoy, porque hoy hablamos de universidades, de institutos superiores, hablamos de
magíster, de doctorados, etc. Y el mundo está en una carrera desenfrenada, en busca, y es bueno, no estoy diciendo que sea mala, del conocimiento, pero el conocimiento está en una velocidad distinta a la que estamos nosotros. ¿Cuántos de nosotros que pasamos por la universidad, a lo mejor, yo siempre lo digo, seguimos siendo ignorantes? ¿Se fijan? Pero Jesús venía con un mensaje que no era y no es, en cierto sentido, a veces motivo de estudios universitarios. Andemos con cuidado con eso, porque muchas universidades en Estados Unidos, precisamente las grandes facultades fueron iniciadas dentro del contexto de las universidades que preparaban teológicamente a los individuos, a las personas. Y eso no es nada extraño. Yo quisiera que miremos brevemente, porque sería muy largo, la parábola del sembrador. La parábola del sembrador tiene 3 partes. Hemos leído prácticamente algo de la primera parte, que es que un hombre, ¿verdad?, salió a sembrar y sembró en diversas clases de espacios, de terrenos, de lugares. Uno podría decir bastante poco sabía, a lo mejor el hombre no roturó el campo, por ejemplo, en el camino, no roturó el campo entre las piedras, pero el hombre quería sembrar y sembró a diestra y a siniestra entre lo que Jesús viene a llamar en buena tierra, en tierra que no era apropiada y en tierra que en definitiva no servía. Pero ¿sabe a quién se está refiriendo? No se está refiriendo específicamente a la tierra propiamente tal, sino que está refiriéndose a las personas, a los individuos. Oye, y yo diría que casi es patéticamente correcto decir, bueno, ¿qué soy yo? Ah, yo soy el elegante, el bonito, ¿ah? Pero a ver, hagamos un análisis de qué es lo que es usted. No somos más que un montoncito de tierra, un montón de tierras, ¿no? Y eso no necesitamos ir a ninguna parte para aprenderlo, simplemente tenemos que admitir que no somos más que tierra. Y la prueba está que si cuando nos muramos, ya claro, nos pueden embalsamar, yo no sé esos procesos que hacen, pero es para conservar la tierra en el estado en que estamos. Pero si a usted le falta un solo elemento de los que la tierra tiene, a ver, nombrar alguno, todos los metales, todos los sulfuros, todos los tenemos nosotros. Y sabe que usted se enferma cuando le falta el calcio, cuando le falta el hierro, cuando le falta el cobre, cuando le falta el cadmio, etc. ¿Sabe? Porque usted es un individuo compuesto, hecho del más precioso material que es la tierra. Entonces Jesús no está hablando de territorios en el sentido de decir, bueno, yo puedo sembrar solamente en la mejor tierra, en la tierra que es adecuada para hacer una siembra, porque en cierto modo toda la tierra es, todos los lugares es posible. Yo me acuerdo mucho de un profesor a propósito en el seminario, que un día llegó a la hora del culto y dijo, hoy quiero mostrarles cómo se siembra. Sacó de su bolsillo y esparció un puñado de trigo. Nosotros dijimos, pero el señor no se volvió loco. ¿Cómo se le ocurre sembrar aquí? Y en cierto sentido él estaba de alguna manera ilustrando
que nosotros éramos esa tierra para sembrar, para ser sembrada. La segunda parte de la parábola, sin embargo, tiene algo que yo quisiera detenerme un poco. Nosotros hablamos muchas veces, ya sea académicamente, ¿no?, o sea pastoralmente, o de algún modo, hablamos que hay una teoría de la comunicación. Oiga, esto que es bueno, ¿eh? Una teoría de la comunicación. Muy elaborada, muy interesante. Yo he trabajado en la universidad de esa teoría de la comunicación alguna vez. Es algo así como esto, ¿no es cierto? Hay un maestro, por supuesto, tiene que haber un emisor. El maestro, el emisor, el que enseña, ¿no es cierto? Y hay, por lo tanto, un canal. El canal es, en este caso yo estoy haciendo uso no solo de mi voz, sino que hay un canal que está de algún modo privilegiando mi voz y la está haciendo llegar a sus oídos con más potencia de la que yo tendría, ¿verdad?, a esta edad. Aun cuando a mí me costó mucho usar el micrófono, yo aprendí a predicar a capela y tenía que saber si hablaba a 200 o 2000 personas, tenía que ser capaz de que me oyeran las personas. Por eso a veces me excedo un poco y hablo demasiado fuerte a lo mejor, porque esa fue mi escuela, tenía que hacerlo. Tenía que tener una voz adecuada, tenía que tener una forma de pronunciar adecuada. A veces incluso ahora nuestros pastores, perdonen, ¿no?, y nuestros seminaristas escuchen eso nomás, pero nuestros pastores pareciera que no saben modular, no saben pronunciar, no saben decir las palabras, que me llegue al oído y yo la entienda, algo sordo que soy también, o a lo mejor me cuesta. ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta? Entonces, la teoría dice que debe haber un canal, y ese canal es mi voz traducida por el aire y traducida en este caso por un mecanismo, ¿no es cierto?, electrónico que llega a sus oídos, y usted se está haciendo responsable de lo que está escuchando, de lo que me está oyendo, y a lo mejor en algunas cosas no está de acuerdo, y empieza entonces un proceso que los especialistas llaman entropía. Qué palabrita, ¿no? Entropía. Aquí tenemos una excelente enciclopedia, podríamos buscar. Pero entropía no es lo que algunos han traducido en el proceso de la comunicación como ruido. Ruido. A mí me preocupa mucho, y le digo con toda honestidad muchas veces, y en la iglesia allá tenemos problemas cuando se está orando y alguien toca. Yo creo que está bien que se toque, pero debería ser muy pianísimo, porque deberíamos privilegiar. Yo creo que Dios no debe tener el problema que yo tengo. Muchas veces no oigo la oración y oigo el ruido. ¿Te fijas? Entonces debemos ser más cuidadosos, más elegantes, más finos en esa etapa. Pero ese ruido es lo que Jesús describe en la segunda parte de la enseñanza que está dando a sus discípulos. Porque los discípulos no entendieron tampoco. Los discípulos después le preguntaron: Señor, bueno, ¿qué quisiste decir con todo esto? Nosotros no seríamos los únicos que tenemos ese problema. Por eso Jesús le dice y le va a explicar detalladamente que no hay solo un canal, sino que hay muchos otros canales. Él dice en el Evangelio, ¿no es cierto?, que el propósito de la parábola es, y
respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A mí me parece un poco, a lo mejor, injusta esa posición, pero eso es lo que Jesús dice, y luego explica categóricamente: porque a cualquiera que tiene le será dado, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Es decir, esa es la sentencia más difícil que yo he encontrado en la Biblia, porque ¿cómo me va a quitar lo que yo no tengo? Pero no es Él el que me quita, sino que muchas veces los problemas que yo tengo son los que me quitan la bendición. Y eso es lo que explica el Señor cuando dice a continuación, ¿no?, que de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídas, ¿no es cierto?, oirán y no entenderán. Dígame si eso no es un proceso de entropía. El escuchar, el oír, pero no entender. O lo que es más triste y más grave es no querer entender. Y mucha gente va a la iglesia y va y escucha a un predicador y dice: yo no lo quiero entender. Entonces el proceso de comunicación indudablemente que se ve absolutamente dañado, frustrado, porque de partida él no quiere oír, o a veces incluso lo que oye quiere oírlo a su manera. Es que él dijo tal cosa. No dijo tal cosa, dijo esto. En segundo lugar, porque aquí hay una lista bastante larga respecto de eso que en comunicación se llama entropía, ¿no? Cuando dice a continuación, y viendo, no verán. Eso es ya el colmo de los colmos. Y no percibiréis, no percibirán las cosas. Viendo, no percibirán, no oirán. ¡Qué tragedia! Predicar la palabra de Dios, predicar al mundo de hoy, ¿no es cierto?, cuando hablamos del mal. Yo el otro día hacía un comentario: hoy día, ¿sabe?, todos se quieren casar y todos se quieren que haya una ley para casarse. Pero, mire, ¿sabe?, esto tendría que decirlo muy despacio. ¿Sabe quién quiere casarse? Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Y fíjense que los que quieren casarse con una mujer o con un hombre al revés, no quieren casarse. Oiga, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Claro, más de uno me podría decir, y podría ir a la televisión y decir: mire, este pastor está discriminándonos. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que con sus ojos no quieren ver, ¿no es cierto? Y como dice más adelante, tampoco quieren entender. Estamos en un conflicto francamente serio, angustioso, yo diría grande. Leía tiempo atrás un libro escrito por una niña criada por dos lesbianas. Oye, uno debería tener plata para hacer replicar ese libro y repartirlo orbe, para que todo el mundo lo lea y se dé cuenta la tragedia, se dé cuenta los traumas, se dé cuenta de los problemas profundos que una pobre niña pasa por una situación como esa. No saber de qué se trata el tema es francamente una tragedia. Para ella era una tragedia. No podía entender cómo su papá y su mamá era lo mismo. Entonces a veces el Evangelio, y claro está, el Evangelio en esto está casi siendo amordazado, porque yo no voy a decir nadie, pero hay muchos que se dicen ser cristianos y que
están de acuerdito con el problema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué semilla hemos recibido? ¿Qué educación tenemos respecto de estas cosas? El tema es, como dice el Señor, incluso citando a Isaías, ni siquiera es su propia propuesta. Estas personas no quieren ver, porque dice a continuación, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Oiga, en la predicación, en la enseñanza evangélica, hablamos y tenemos que hablar mucho del corazón. Oiga, las palabras de Wilson, no sé si ustedes las notaron, que un muchacho joven que me conoce apenas recién hace poco tiempo, se emocione por hablar de un viejo como yo. ¿Por qué? Porque hablamos con el corazón, creemos en los sentimientos profundos, en los sentimientos amables. El Señor nos ha dado la orden: espero que os améis los unos a los otros. Oye, ¿sabe que una iglesia no puede seguir siendo iglesia si no logra entender este mandamiento? El mandamiento del amor. Qué hermoso es cuando una iglesia puede decir con toda sinceridad, como decían los que conocían a los apóstoles y a los cristianos del primer siglo: mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman. Oye, el mundo hoy día no está huérfano de mayor educación, de mayor ganancia. Lo que pasa es que hoy día todos queremos ser ricos y todos queremos tener lo mejor, y ahora, por añadidura, todo lo queremos gratis. Todo lo queremos gratis. Oye, yo ayer conversaba con un amigo de ascendencia francesa. Somos muy amigos, y ayer lo fui a ver en su lecho de enfermedad. Y yo le dije: amigo mío, yo fui pobre. Yo cuando niño fui a la escuela con mis pies descalzos, saltando de una poza a otra, de una escarcha a otra para llegar a la escuela, y sentir bajo el pupitre mis pies helados. Y me sorprendió, me dijo: yo también fui pobre, y todo lo que tengo ha sido por la bendición del Señor. Es decir, hoy día los pobres se sienten discriminados. ¿Sabe eso? O yo era del cuero muy duro, yo me sentí siempre un príncipe, porque yo nunca me sentí discriminado. Y yo nunca me sentí que no era parte del resto del mundo. Y eso es indudablemente lo que el Señor dice cuando Él siembra la semilla. En esta línea de la comunicación hay grandes transformaciones que tienen que ocurrir. No algunas cosas pequeñas, no algunas hipocresías más, no algunas mentiras más, sino que debe haber un cambio profundo. Oye, ¿ustedes creen que esta gente que vive en esta gran comuna es feliz? ¿Ustedes creen que no necesitan el Evangelio? Lo que pasa es que ellos han engrosado su corazón, y han engrosado su corazón lleno de soberbia, lleno de la confianza que da el dinero, la posición social, la posición política. La parábola del sembrador también dice Jesús: y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos.
para que no vean con los ojos y con el corazón no entiendan y se conviertan a mí. Qué terrible es. Esa es la explicación, esa es la finalidad de la parábola. Eso es lo que tendríamos que entender todos nosotros. Por eso es importante. Y luego el Señor todavía, porque los discípulos parece que eran bastante parecidos a nosotros, cuando dice del 18 adelante, Jesús explica la parábola del sembrador. Todavía hay que explicar más. Y vamos a explicarlo como dice aquí. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno, ¿no es cierto?, oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. No le dije yo que hablaba no del camino, no de la tierra, sino de las personas que somos tierra. Este es el que estaba junto al camino. Este es el que no hay por dónde meterle la semilla. No hay caso para que él entienda. Y luego sigue diciendo, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra un momento, la recibe con gozo, la recibe expectante a lo mejor, ¿no es cierto?, pero no tiene raíz. Hermanos, yo creo que una de las cosas que vamos a ir sacando como conclusión es que usted examine sus raíces. ¿Cómo andan sus raíces? ¿Cuán profundamente es su convicción? ¿Cuánto ama usted al Señor? ¿Cuánto le ha entregado usted al Señor? ¿Se fija? Y Jesús, qué paciencia infinita. Por eso es el Maestro. Y no porque sí nomás. Y Jesús lo dijo con toda sinceridad, vosotros me llamáis Maestro. Y eso me gusta mucho. Y él le dijo, y lo soy. Soy el Maestro. Soy el Maestro. Soy el que deseo enseñarles. Soy el que he venido con una buena nueva para ustedes. Soy el Maestro, ¿no? Y indudablemente que eso es una gran verdad. Y luego, para ir terminando, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que la palabra oye, y el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructífera. Es decir, yo la verdad es que por primera vez en mi vida pensé, pero mira que soy bruto, primera vez que entiendo la palabra como un proceso de comunicación. Y ese proceso está absolutamente claro, explicado, doblemente explicado. Y a nosotros no nos queda más que entender esa metáfora que hizo el Señor. Al que tiene le será dado. Gloria a Dios por eso. El Señor cuánto me dio a mí después de reconocer mi pobreza. Como dijo un gran hombre de arte, yo fui pobre, pero a un pobre no le queda más que mirar hacia arriba. Y a mí también me pasó lo mismo, solo que yo no miré las riquezas. Mi pastor Wilson me venía preguntando si yo tenía 2 jubilaciones, porque he sido pastor por más de 50 años. Y sabe que yo no tuve nunca sueldo como pastor y no tengo jubilación como pastor. Gracias a Dios fui profesor en la universidad y me fue bien. Tuve éxito en la universidad, no porque era yo, porque yo pude comprobar la veracidad de la palabra de Dios. Y si usted no es capaz de comprobar la veracidad de la palabra de Dios, tenga cuidado, porque esa primera advertencia que hace Jesús, se siembra la mejor semilla en la vida del hombre,
pero viene el diablo y levanta esa semilla. Y lo que es peor, porque a continuación de esta parábola viene una última parábola sobre semilla, pero es una parábola donde el sembrador siembra la mejor tierra y por las noches viene para sembrar cizañas. Y eso es tema para otra oportunidad. Oremos. Amante Padre, ¿qué decir frente a tu autoridad? ¿Qué decir frente a tu maestría? Como dijo el evangelista, vivimos tu gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Te pedimos, Señor, que inundes nuestros corazones de esa verdad, que nos ayudes a vivir cada día humildemente, reconociendo que sin ti nada somos, reconociendo, Señor, que nos hace falta, reconociendo que ha sido tu amor y tu misericordia la que nos ha permitido vivir en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.